los amigos, el fútbol, las mujeres y full escabio. Dejar el cepo un año es dejar al país encepado. La negrada, la negrada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos arrancando una nueva temporada de Veníamos Bien en la pantalla del Veo, en vivo, cuando pasaron 11 minutitos de las 9 de la noche. Quinta temporada, llegó. No es un programa repetido, no recauchutamos programa del año pasado, estamos full actualizados, como dice un amigo, y acá estamos, arrancando esta nueva temporada de Veníamos Bien para este año 2024. ¿Qué año que vamos a tener? Indudablemente arrancó bastante movido y así pinta. Este año complejo y no podíamos no estar. Dijimos, no, vamos a tener que estar. En algún momento hay que volver. Y ese momento se concreta el día de hoy. Bueno, bienvenidos a una ya quinta temporada de Veníamos Bien en el aire de la pantalla del Veo, con un experimento en una temporada cero, si querés, al principio, pero ya el quinto año consecutivo que estamos en esta pantalla con Veníamos Bien, y este va a ser un año que nos va a dejar mucha tela para cortar, seguramente, en este programa, que nos vamos a encontrar a las 9 de la noche, todos los miércoles, como lo hacíamos habitualmente durante el año pasado. Quizá más adelante haya una pequeña modificación de horario, pero en principio nos vamos a encontrar a través de la pantalla del Veo, de nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, como siempre, a partir de las 9 de la noche. Bienvenido, señor Facundo González, a esta quinta temporada de Veníamos Bien. ¿Cómo anda, mi amigo? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo te ¿Todo va? bien? Te voy a saludar. Ya nos saludamos. Igual, sí, la gente pero ya igual, lo sabe. por supuesto. El reencuentro, este 2024, por supuesto, mucho para conversar. Y la economía va a estar en el centro de la escena y acá vamos a estar. Nos va a tocar la parte difícil, que es explicar un poco todo lo que pasa. Si de una semana a la otra cambian las cosas y se conocen un montón de cuestiones, imagínate lo que pasó este primer trimestre. Es un primer trimestre sí, de cambios y modificaciones, impacto económico. Algo vamos a hablar el día de hoy. Traigo muchos temas para conversar. Los temas quedan viejos, sí, tan rápidamente. Algunos sí, otros no. Viste que otros son revival de volver a discutir lo mismo de siempre. De hace 20 años. Esto ya no lo habíamos discutido, esto ya no cambiamos. Hoy yo pensaba, bueno, a ver, ¿cómo armamos el primer programa? Sí, bueno, a ver, ¿qué comentamos? ¿En qué nos enfocamos para hacer un análisis? Digo, bueno, hacemos un repaso de los primeros 3 meses de Milei. Casi 4. Y después decís, no, es que todo lo que pasó en los primeros 3 meses y medio de Milei, casi 4, pasa en ciclos enteros de gobierno en otros, o ha pasado en otros momentos. Milei ya tuvo su paro general, ya tuvo despidos, tuvo discusiones de todo tipo, ya tuvo fracturas internas del gobierno, ya tuvo funcionarios que salieron de volador, ya se peleó con la vice. Extraordinarias, donde se presentaron proyectos que ninguno se pudo tratar. Ya se peleó con todos los bloques, ya le bajaron una ley, ya arreglaron, ¿no? Si todo lo que ha pasado en este tiempo realmente a mí me impactó hoy. Entonces dije, no, pará, vamos a centrarnos en la última semana, como decimos siempre, ¿no? Sí, claro. Así todo, si tomás algunas cosas de la última semana, cosas que ya te quedan viejas también. Sí. Porque hay una vorágine constante informativa que hace que esto suceda, ¿no? Para este miércoles te traje, Juan, y sé que por ahí, tal vez para relajar un poco, porque es el horario donde en casa tal vez estás comiendo, terminando de comer, descansando un poquito del día, jugar un poco. ¿Cómo te llevas con las sopas de letras? Con los crucigramas. No tengo tanta paciencia. Bueno, muy bien. Vamos a ver si te voy a contar la sopa de letra que muchas veces juegan los economistas. Con respecto a qué gráfico termina quedando después cuando uno ve el mapa de la foto que empezás a sacar de cómo va evolucionando la economía. Bueno, eso deja un mapa, ese gráfico, y algunos le ponen letras. Bueno, hoy vamos a entender cuando del gobierno dice va a crecer como B corta y va a tener forma de L o de W o de Z, de qué se trata. Lo trajimos para conversar en este video. Bien. Sí, o de L, por ejemplo, claro. Que la más fulera. Sí, claro, ese es más difícil. Porque baja y se queda abajo. La U también, ¿no? Y la U, pero la U tiene por lo menos un momento que empieza a mirar para arriba de vuelta. Y en algún momento aparece la luz. La L te das de jeta contra el sopi y quedás ahí, digamos. Y claro, quedás ahí en ese proceso de recesión. Recesión, estanflación, recuperación, rebote, actividad económica. Bueno, lo transformamos en letra y te lo vamos a contar. Y después, ¿qué está sucediendo con la batalla de los precios? Y vaya si no hay un precio más en la economía que va a tener que actualizarse, que es el salario, el nivel de ingresos. ¿Qué sucedió en materia monetaria en el arranque del 2024? ¿Qué dejó el 2023 en materia de salarios, novedades para los jubilados? Tenemos de todo para conversar hoy, Juan.
Bueno, Facu, en un ratito nos vamos a meter con esto. Déjame agradecer a las autoridades del canal por confiar en nosotros una vez más, al señor Gastón Neffen también, que estuvo ahí anotando y viendo de qué forma acomodamos para alargar este año, y sobre todo a este equipazo que está del otro lado, porque veníamos bien, es un gran equipo, encabezado por nuestro director, Leo Peretti, nuestro querido gringo sonidista, ese también, Yaka, que tiene un montón de funciones más este año, le pusieron a laburar fuerte a Yaka este año. Cada vez más. Nuestro querido Chacho, por supuesto. Damián Turn, que es un viejo conocido de esta pantalla. Algunos dicen volvió el hijo pródigo, bueno, no sé si tan así, pero lo vamos a tener también laburando con nosotros este año. El señor Martín Jesús Rodríguez Ortiz de Rosas, que estará, no en los primeros meses, porque el tipo tiene un compromiso asumido con como 10 años de anterioridad. Vamos a decir la verdad, se casa dentro de poco. Está prendido fuego, muchacho. Tiene que ultimar detalles. Bueno, le dijimos, no. El amor siempre va primero, entonces primero ocupate de eso. Prioridades. Prioridades, tal cual. Y por supuesto Facu González con nosotros. Va a haber un panel, vamos a cambiar algunas cosas este año. Ya tenemos algo ahí nuevo de escenografía, que lo pispeamos de entrada. Vamos a tener un panel en el cual por ahora me parece que te toca solo. Pero ¿quién te dice que el programa que viene o el otro no empecemos a agrandarlo de a poco al panel? Me parece perfecto. Y la idea, nuevamente, de este año es volver a contarte muchas de esas cosas que generalmente no se cuentan, que a veces cuesta saltar el cerco mediático, político, económico, y por eso es una alegría otra vez estar acá en la pantalla. Todo lo que nosotros te contamos, por lo menos, cree que lo hacemos de manera muy honesta, extremadamente honesta a veces, y es un poco la función, por lo menos inicial, del periodismo. En estos momentos donde todo parece ser tan difuso, donde todo se mezcla entre operaciones políticas, ideológicas y entre otras cuestiones, lo que hace este programa es analizar el hoy, analizar la realidad, por supuesto, en un contexto, no solamente con una foto, pero vamos a hablar mucho de nuestros gobiernos, como lo hicimos siempre, como lo hicimos cuando arrancábamos y se estaba yendo Mauricio Macri, cuando lo hicimos durante los 4 años de gobierno de Alberto Fernández y sus respectivos gobiernos, y los respectivos gobiernos en la provincia de Santa Fe, con Perotti, con Lichif en su momento, con Emilio Jatón y el último año de José Corral, y como lo haremos este año también, por supuesto, contándote muchas de las cosas que pasan en el ámbito político, las cuales, créeme que tienen afectación en la vida cotidiana. Quizá muchos de los temas que solemos abordar, uno dice, bueno, la verdad que hay otras preocupaciones, pero solemos contarte esos entramados muy finitos, a veces muy difícil de acceder, por lo menos de manera honesta, frente a la cámara y contándotelo. Así que es lo que vamos a intentar hacer nuevamente este año. Bueno, un rato nos metemos con economía. Por supuesto. En un rato tenemos invitados también. Tenemos 2 invitados de lujo. Ayer se cumplieron 42 años de la gesta de Malvinas y de eso vamos a estar hablando porque la verdad que va a ser una alegría y un honor arrancar el primer programa de esta 5ª temporada con 2 excombatientes que tienen muchas cosas para charlar y muchas cosas para contar. Pero bueno, te decía, y quiero arrancar con esto, miren estas 3 caras, te decía, vamos a hablar, como siempre, como lo hicimos durante todos los años, de los gobiernos. Lo tenemos al doctor Poletti, que acaba de asumir y que llevan 3 meses, todos llevan 3 meses y medio, un poquito más, con muchas particularidades todos los gobiernos, ¿no? Más allá, insisto, de las cuestiones más ideológicas. Yo estimo que lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses, y lo que ya estamos viendo en realidad y en los próximos años, en general, de las gestiones es una redefinición de qué tiene que hacer cada uno de ellos. Y no hablo en lo personal, sino en el cargo que ocupan. Sobre todo los intendentes. Los intendentes están en un momento de encrucijada, con una situación económica extremadamente compleja y donde se empieza otra vez a redefinir cuál es el rol de un intendente. Claro, el ciudadano no necesita distinguir esto a la hora de llevar un reclamo y está bien que así sea, pero el intendente es el famoso ABL, alumbrado, barrido, limpieza, punto. Nos vimos con las obras, nos vimos con un montón de otras situaciones que en otros años quizás estábamos más acostumbrados a que intendentes, sobre todo de ciudades tan importantes como es el caso de la ciudad de Santa Fe, ciudad capital de la provincia, tengan un cierto manejo de otras situaciones, inclusive de avanzar en distintos planes de obras y otras cosas. Seguramente vamos a empezar a ver en Poletti una figura de un tipo que va a tener que resolver lo básico y lo elemental de la mejor forma posible. En el caso de Puyaro, bueno, Puyaro asumió con una bandera que fue muy clara, la seguridad. Vamos a ver qué pasa en la gestión de Puyaro, sobre todo con
este punto inicial. Puyaro, que arrancó su gestión mandando paquetes de leyes a mansalva a la legislatura de la provincia, que siguen extraordinarias. Dicho sea de paso, en algún momento, muchachos, hay que cambiar. Eso no puede ser que todavía no haya sesiones ordinarias en la legislatura y sea un periodo de receso con sesiones extraordinarias. Cierro el paréntesis, pero gran parte de las leyes que mandó tienen que ver en parte con ese norte que marcó Puyaro. Puyaro marcó dos nortes, la educación por un lado y la seguridad por otro. ¿Cómo están esos dos puntos en estos primeros 3 meses y medio? Bueno, hay observaciones para hacer. En educación, Puyaro dijo, vamos a convocar temprano, vamos a solucionar el tema salarial de entrada, los días de clase se tienen que cumplir. En marzo, la mitad de los que supuestamente iban a tener los pibes en la provincia de Santa Fe. Y ahora, mañana, nuevamente un paro docente por un contexto nacional, no necesariamente el contexto provincial, que ya tuvo sus medidas de fuerzas anteriores. Y en caso de seguridad, bueno, los índices de homicidios se están elevando en Rosario, y no solamente en Rosario, te digo un dato más, en la capital, en el departamento de la capital, que por lo menos en los últimos 3 años vimos una importante disminución en el caso de violencia y de homicidios, otra vez empezaron a inflarse esos números. ¿Qué pasa con esta situación y cómo impactan las medidas de este señor? Porque la macroeconomía traza horizontalmente a todas las gestiones. Por supuesto, lo que te contaba de Poletti, también una situación social compleja en la provincia, de obras, entre otras cuestiones, pero tiene un ligamen, indudablemente, con otras de las cuestiones esenciales de la provincia, en este caso de las banderas de Puyaro, seguridad y educación. Pero hoy nos vamos a entrar un poco en algunas cuestiones que pasaron en la última semana y en este gobierno nacional. Este gobierno que no nos vamos a poner a repasar los 3 meses y medio, porque como decíamos con Facu, la verdad que parece un montonazo. Pero sí esta semana, corta, quizá le ha servido a la política para apaciguar algunas aguas que venían un tanto caldeadas. Se habla del posible ingreso de una nueva ley ómnibus el viernes, que se está negociando, entre otras cuestiones. El gobierno tiene como la mirada puesta en el 25 de mayo, en el pacto con las provincias y en los 10 mandamientos que no son de Moisés en este caso, sino que son de Milei. Ahí está el ojo puesto, esencial por lo menos de un supuesto acuerdo político con tires y aflojes constantes, que son iguales a los que vimos en los primeros días. Milei dice una cosa, sobre todo en algunos medios, y ni hablar en sus cuentas, sobre todo de Twitter. Adorni a la mañana le da un poco de forma y después hay algunos que tratan de salir a apagar esos incendios. Es el caso de Francos, el ministro de Interior, que tiene buena relación con las provincias, que trata de negociar determinadas situaciones y que después se le complica un poco más a la hora de avanzar o de concretar esas negociaciones, por lo dicho del propio presidente, entre otras cuestiones. Pero esta semana se está dando lamentablemente en Argentina algo que me parece un buen ejemplo para ir al fondo de una cuestión más ideológica, ¿no? Este presidente novedoso que llegó a la Argentina hablando de libertad, que llegó a la Argentina hablando de cambiar y refundar una república argentina, pero que siempre se basó en un concepto de libertad, sobre todo de mercado. Y esta Argentina que, por ejemplo, hoy está atravesando una epidemia de dengue. Este mosquito tan pequeño es un muy buen ejemplo de cómo el intervencionismo de un Estado apacigua, por ejemplo, o puede llegar a disminuir determinados números, como son los números lamentables que estamos teniendo hoy en materia de esta epidemia de dengue. Es decir, esto de confiarle al mercado el norte de todo, bueno, nos hace pensar que determinadas ideas pueden llegar a estar bien. Ahora, cuando tenemos que pensar en hechos cotidianos, en cómo un Estado debe intervenir ante determinadas circunstancias, aparecen momentos extraordinarios, no momentos ordinarios de la cotidianeidad. Cuando todos estamos bien y está todo bárbaro, es una cosa. Ahora, cuando las papas se empiezan a quemar o se dan determinadas situaciones, las cosas también pueden ir cambiando. Y ahí es donde, a mi criterio, insisto, es un buen ejemplo, lamentablemente, lo que está sucediendo con la epidemia de dengue, para entender cómo el Estado debe intervenir en determinadas circunstancias. Me pregunto eso, ¿no? Ante la situación de dengue, ¿cuál es la necesidad, por ejemplo, de un Estado interviniendo? Mira, vamos a ver algunos números. Estos son los números que tenemos hasta ahora. 129 muertos, 180.000 infectados. Se multiplicó por 6 comparativamente con la cantidad de infectados que teníamos a esta altura del año, el año pasado. Vos que estás del otro lado, seguramente si no te tocó, estás con alguien cercano que está padeciendo o haya padecido el dengue. Son muchos más los infectados, porque además cambia toda una metodología y claro, venimos con la pandemia a cuestas,
que nos revive y nos trae y nos pone en determinadas circunstancias y nos decimos, che, para esto es nada a comparación de lo que vimos. Sí, claro, por supuesto. Ahora, por ejemplo, hoy estás teniendo determinadas circunstancias en nosocomios públicos de salud que uno pensaba que después de la pandemia iban a salir fortalecidos, que lamentablemente pintan un panorama paupérrimo. En la provincia de Santa Fe está en crisis el sistema de salud. Una crisis real, que se da por determinadas circunstancias. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de personas que están yendo, por ejemplo, a las guardias porque tienen dengue. ¿Y qué se encuentran en los hospitales públicos de Santa Fe? Se encuentran, por ejemplo, que no hay reactivos. O sea, que ¿cómo se mide? Y vienen y te dicen, ¿cuándo tenés fiebre? Dengue, chau, nos vemos. Y que no solamente eso, no hay medicamentos para tratar determinadas otras cuestiones que son vinculadas o que pueden traer aparejadas, sobre todo en las personas con factores de riesgo de la enfermedad. ¿Y sabés qué te dicen hoy? Y esto es dicho por testimonios y gente que fue a los hospitales a atenderse. No tengo medicamentos para todos. ¿Por qué te lo tengo que dar a vos y no al otro que está afuera? Bancátela, hermano, porque no hay. Eso es después de esperar 4 horas en una guardia. ¿Qué le está pasando? ¿Y por qué te digo que este número no es cierto? Hay mucha gente que por algún vecino, por algún familiar que tuvo dengue, que no quiere ir más 4 horas, 5 horas a sentarse a una guardia y que se la morfa en la casa porque sabe que tiene que bajarse un poco la fiebre y en el caso de que no empeore, bueno, pasarán algunos días. Repleto de ese tipo de casos. O sea que esta es una cifra bastante permeable, diría yo, en algunas situaciones. Pero bueno, no solamente eso, la situación que se está viendo con el caso de los repelentes. ¿Hoy compraste un repelente? Bueno, hay escasez de repelentes. Y acá entran otra vez las reglas del mercado y los precios se hacen que suban y que cada uno te cobre lo que se le cante por el repelente. Bueno, eso sería un buen lugar para que el Estado intervenga. Si entras a Mercado Libre, esto no lo van a poder creer, si pensás que esto lo está truchado, entrá vos, agarrá tu teléfono y entrá a la página Mercado Libre y buscá off. Y fíjate lo que te aparece. 91.000 pesos. Bueno, este se tomó un off antes de publicarlo y publicó el segundo. Totalmente loco. 15.000 pesos, un off crema. 30.000 pesos. Mirá, hacer un scroll. Y te vas a encontrar con todos los precios, son similares. Una locura. 18.000 pesos. 50.000 pesos, 30.000 pesos. Lo más barato que vas a conseguir es entre 12 y 15 lucas el chiquito de crema. Y estamos hablando de una marca porque es la más conocida. Pasa lo mismo con el resto de los repelentes. Ahora decís, ¿por qué se da esto? Mirá, 17, 13, y estos son los cremitas chiquititos, 91, 30, 34, este míralo. Míralo este. Vice, porque ahora te voy a comentar de dónde viene Vice. Porque es otra marca, por supuesto. Este es nacional. Este lo producen en la provincia de Buenos Aires con un componente importado de Indonesia. Pero es una empresa nacional. Ahora, ¿te encontrás con esto? Bueno, esto es el mercado, muchachos. El mercado es, nosotros Estado no te vamos a dar la vacuna. ¿La querés? Ponete. ¿Sabés cuánto vale la vacuna? 80 lucas cada dosis. Entonces, tenés un acceso extremadamente limitado. O alguien piensa que mucha de la gente que hoy está sin laburo, complicada de manera económica, puede pagar 80 lucas o puede pagar 90. Bueno, yo el de 90 me parece un delirante total. Entonces, me voy a manejar con los otros precios. 13, 14, 15, 17, 20, 30 lucas un repelente de mosquito. Imposible. La verdad que es imposible. Te decía lo de Vice, porque también otro juego del mercado. Las dos marcas más conocidas de repelentes, son Off, que es la número 1 del mercado, y la segunda, ¿cuál es? Que se empezó a ver mucho en los últimos años. Fuji. Bueno, Fuji y Off se compiten en el mercado. Fuji salió a competirle con precios un poco más accesibles y que un producto tenía un poco mejor olor a Off. Ahora, ¿sabés de quién es Off y de quién es Fuji? De S.C. Johnson, de la misma empresa. O sea, es una autocompetencia. S.C. Johnson, capitales americanos, que importa el Off, tiene el 80% del mercado. El 80% del mercado de repelentes y de insecticidas. Una sola empresa. Una sola empresa. Y después hay dos empresas nacionales. Bueno, hay tres, pero en realidad una produce para dos marcas, que una de ellas es Vice, que la ves acá, que otra de ellas es Queruclor. Vice le produce a una importantísima cadena de farmacias que se llama Pharmacity, de la marca Pharmacity, un pequeño repelente que vas a encontrar en las farmacias. Produce esa y produce esta, Vice. Y después tenés Queruclor.
que también tiene su repelente, pero son dueños del 10% del mercado entre todas las otras. Hoy esta empresa, Vice, que está en la provincia de Buenos Aires, está trabajando en 3 turnos, con producción al 100%. Produce, vende. Está sacando 2 manos y así todo hay faltantes en la provincia de Buenos Aires. Claro, después te encontrás un Vivo que te vende el Vice a 34 o 35 lucas, que lo producen acá, que es cierto, tiene un componente importado, pero está producido acá. ¿A qué voy con esto? Bueno, este, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo un gobierno debe intervenir, un Estado debe intervenir en determinadas circunstancias. Por ejemplo, haciendo lo que está pasando, y este es un punto a favor, en la provincia de Santa Fe. La provincia de Santa Fe, que tenés el laboratorio industrial farmacéutico que produce repelente, que venía ya produciendo repelente, y bastante, y que ahora incrementa su producción. Mira, 2023, el LIF, el laboratorio de la provincia de Santa Fe, produjo 82.873 frascos de repelente. 82.000 frascos de repelente. Pues si es un número chico, bueno, sí, pero para ese momento, estamos hablando de diciembre del 2023. Hoy está todo puesto para que el LIF empiece a producir mucho más. Entonces, por lo menos le llevamos un repelente a un montón de gente que, como lo has visto seguramente en B Noticias, en varias oportunidades, hoy es gratuito, pero no es gratuito para que yo vaya, lo pida y lo tenga por las dudas. Es gratuito porque se lo dan a determinadas personas en determinados centros de salud que hay que garantizarle el acceso porque obviamente no pueden pagar este delirio de lo que te piden. Y estamos buscando Mercado Libre, obvio que te vas a una farmacia o a un supermercado, lo vas a encontrar más barato, con escasez, pero con precios que se triplicaron. Tuviste un 300% de aumento en 3 meses. ¿Sí? Ni siquiera va de mano a la inflación interanual, que es el 270% en un año. Con lo cual, evidentemente, acá tenés la mano del mercado interviniendo sin que el Estado haga absolutamente nada. ¿Cómo puede hacer el Estado para intervenir en este mercado? Sencillo. Por ejemplo, las empresas de producción nacional, créditos blandos, mejorar sus líneas de producción, permitirles contratar más gente, acelerar determinadas líneas de producción con un montón de beneficios, entre ellos, por ejemplo, beneficios impositivos, hacerlos más competitivos, no esperar a que suceda una de estas para darte cuenta que las empresas nacionales tienen apenas un 10% del mercado y que el otro 90% te lo controla una sola desde Estados Unidos, entre otras cuestiones. Si no, también hablar con estos. Digamos, si vos tenés el 80% del mercado de los insecticidas y de este tipo de productos, decir, bueno, garantizame una provisión constante, sin faltantes y a un precio medianamente accesible. Bueno, por ejemplo, ni hablar la situación de la vacunación, que ahora, de hecho, apareció el ministro de Salud de la Nación, que hacía un montón de tiempo que no lo veíamos, si es que alguna vez lo habíamos visto, hablando del tema y con un comunicado del ministerio. ¿Cómo es otra forma en la cual puede intervenir el Estado? Bueno, con lo que hace la provincia de Santa Fe, produciendo el propio repelente. Con los científicos del CONICET, de los cuales sale, por ejemplo, en las investigaciones vinculadas a las vacunas, ha salido una vacuna para el COVID argentina. Tenemos la Qdenga, que está aprobada por la ANMAT, que la ANMAT dijo es segura, no tiene efectos colaterales y efectivamente ayuda a prevenir el dengue. Pero el gobierno dice, no se va a vacunar porque no es necesario. ¿Querés? Y bueno, andá, ponete, comprala y pagá las 80 lucas. Bueno, interviniendo, por ejemplo, en un laboratorio público como tiene la provincia de Santa Fe o en el CONICET. En contraposición de esto, lo que se está haciendo es todo lo contrario. Hoy nos enteramos, bueno, en realidad el miércoles pasado, de nuevos despidos. Despidos, por ejemplo, en el CONICET. Milei lo había anticipado a esto. La semana pasada, así en oscuridad por pedido del propio presidente, en un meeting organizado sobre todo por un empresario vinculado al petróleo, que es Manzano, el presidente de la Nación habló de los despidos. Mira, esto decía hace una semana el presidente de la Nación. También, digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. Además, eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular. 50.000, 70.000, el número está mal. De hecho, los propios gremios están calculando en 17.000 los despidos hasta ahora, no se llega a los 50.000. De todas formas, esos despidos justamente no fueron vinculados a la casta. Yo hoy contaba, por ejemplo, en
los históricos aguantaderos de la política que hay en todas las provincias, entre ellos está la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, no echaron a nadie. 2 despidos desde que inició Milei. Ahí es donde está el verdadero curro. Después el resto, ¿sabés a quiénes despidieron? Bueno, mirá, esto pasaba hoy en el CONICET. Además de una manera muy cruenta, muy cruel. Mandaron correos electrónicos el miércoles pasado de la noche, sabiendo que no había un abogado que te lleve nada a tribunales, que no vas a poder ni redactar un telegrama hasta dentro de 7 días, por el día de hoy. Recién hoy ibas a poder, por lo menos golpear una puerta, llamar a alguien para quejarte, porque tenías todo cerrado desde el miércoles pasado hasta el día de hoy. Y además pasaste una Semana Santa para el traste, sabiendo que te rajaron, si es que te enterabas, porque lo que se enteraron muchos hoy cuando llegaron es que directamente se habían finiquitado todos esos contratos. Vos decís, ¿son contratos de 6 meses que metió Cristina, Pepito y Josito? No. En algunos casos 15 años. Hay un caso de 30, que después cabe hacerse otra pregunta. ¿Por qué un tipo hace 30 años que es precarizado por el propio Estado con un contrato y no estaba en planta permanente? ¿Y por qué los gremios con semejante número de precarización que hay en los estados nunca dijeron nada? Bueno, es otra pregunta válida, por supuesto. Esto pasaba hoy en el CONICET, haciendo filas para saber si seguían laburando, si los dejaban entrar como todos los días o si se tenían que ir para afuera, ¿no? Y ahí vemos, ahí vas a ver un montón de gente que no es casta, ¿no? Estos tipos estaban esperando para saber si seguían laburando o no. Colas en el CONICET. Un instituto de renombre de nivel internacional. No vale la pena entrar otra vez en la discusión de hace falta o no hace falta. Claro, bueno, el presidente había dicho en su momento qué investigación hizo el CONICET que le haya cambiado la vida a la gente en los últimos años. Bueno, muestra una ignorancia importante el presidente al decir eso, más allá de que uno puede discutir irregularidades, claro, y eso es lo que hay que hacer. No está mal, nadie está diciendo que las plantas del Estado tienen que ser infinitas, gigantes, y que el Estado siempre tiene que bancar la parada. Pero lo que dijo el presidente que iba a hacer era una revisión. Y si iba a sacar a los ñoquis de la política, bueno, saca a los ñoquis de la política. Si cortaste contratos irregulares, bueno, regularizalos, o en todo caso, si eran irregulares, está bien, afuera, como dice Milei. Ahora, estos tipos no son militantes, no estaban ahí con los bombos y haciendo las manitos en B. En algunos casos estaban cobrando 2,50 mangos y haciendo horas extras para poder llegar a fin de mes. Bueno, eso está pasando. Apareció Mariano Russo. ¿Quién es Mariano Russo? Es este señor que es el ministro de Salud de la Nación, que no había hablado nunca hasta ahora en el medio de una epidemia. Salieron a pegarle muchos, diciendo, che, que ponga la cara. Y le salieron a pegar no justamente periodistas afines, no 678, le pegó Eduardo Feynman, Mirta Legrand, que dijo en su programa que se sentía descuidada por el gobierno y que sentía que la gente estaba descuidada, entre otras cuestiones. Lo obligaron a salir a hablar. Dio una nota el día de hoy Mario Russo diciendo, yo estoy laburando en mi escritorio, no tengo por qué explicar nada a nadie, ni tengo por qué salir a decir explicaciones. Después el ministerio que él mismo conduce sale diciendo que la vacuna no sirve, que no estaba aprobada. Inclusive citan, obviamente, otra vez, a un organismo que es la FDA de los Estados Unidos, la ANMAT yankee, que dice, no, como no la aprueban los yankees, nosotros no la vamos a aprobar. ¿Sabés por qué no está aprobada en Estados Unidos? Porque no se presentó, porque no tiene dengue en Estados Unidos. Pero sí está aprobada por la ANMAT. Pero bueno, discusiones de letras finas, quizá para muchos. Este señor apareció a hablar, hasta ahora nadie le conocía la cara, y muestra ese lado más, porque además es un hombre muy preparado, con muchos pergaminos, a diferencia de muchos otros que están en el gobierno. Es un hombre cardiólogo, con experiencia en la gestión pública, con experiencia en el ámbito privado y relativamente valorado en el ambiente médico. Sin embargo, le tuvieron que salir a pegar desde algunos sectores para que aparezca un ministro de Salud a explicar algo de todo lo que está sucediendo. Bueno, vamos a prestarle mucha atención a la situación del dengue, porque es ahí cuando los estados empiezan a mostrar determinadas debilidades y donde muchas personas que a lo mejor creían que no necesitan del Estado para absolutamente nada, muchas de ellas que hasta el día de hoy, por ejemplo, se están pagando un Procrear, 12.000, 15.000 pesos por mes en countries en Santa Fe, que dice, yo nunca viví del Estado, yo soy toda con la mía. Bueno, habría que pensar cómo los estados intervienen en determinadas cuestiones. Yo no digo que esté mal, digo que simplemente estos momentos, lo que estamos atravesando con más de 180.000 contagios de dengue, a veces son buenos ejemplos de cómo los estados deben intervenir y a veces también tumban en más de una oportunidad
castillos de naipes, castillos de cartas y muchas de ellas de papel. Buenas noches, esto veníamos bien, lo tenemos también este año porque es lo más pedido. Es el zapping de la semana y llega acá, mirá. Veo muchas cosas coincidentes con Kirchner, ¿no? Veo que el fascismo de carácter es... Segundo, veo que así como Kirchner nadie sabía de dónde venía ni qué había hecho, tampoco sabemos de dónde viene él. Creo que estamos frente a un poder monolítico, como fue la etapa de Cristina y Kirchner en el primer periodo, monolítico pero dual. Por ejemplo, cuando empezó el kirchnerismo, que nosotros fuimos los únicos opositores porque el radicalismo se corrió, o sea, los únicos, pues yo creo que éramos una banca y Alfredo Bravo, así que no me preocupan los trolls ni nada, porque mucho peor era esa época. Entonces, en ese momento Kirchner también tenía más legitimidad que él. Nosotros logramos la obediencia, la nulidad de obediencia debida y punto final, y después Kirchner ya tiene el 80% de legitimidad, es más. Cuando en el año 2007, que yo fui candidata a presidente y todo el campo la votó a Cristina, esta es la verdad, el Triángulo, Pergamino, todo el campo. Fue antes de la guerra con el campo. Fue un año antes, pero ya estaba decidida uno leía en letra chiquita y venía en las retenciones móviles. Lo que pasa es que yo creo que el campo, que lo adoro, es tonto. Es tontamente duro. Entonces a él le encanta... Yo no sé si les gusta que lo castiguen o qué, pero después vamos a hablar del campo, porque nuestro proyecto que le devolvía, por lo menos era un préstamo, le devolvía con bonos en dólares estas retenciones, al menos armaba un mercado de capitales paralelo y no este robo, que es el robo de las retenciones actuales. Pero bueno, entender cómo piensa Milei sin hacer juicio es entender algunas cosas que, por ejemplo, vamos a poner política exterior, pero puede ser política interna. Primero, el poder dual. Acá hay mucho poder en lo político de Karina Milei. La hermana. Sí, lo que está vacío se llena siempre con mafia y PJ corrupto. ¿Le maneja armas? Sí. ¿Usted está armado ahora? No, ahora no en este momento, pero sí. Yo tengo portación legal desde cuando fui ministro de Seguridad. Ajá. Sí. Mirta, ¿le vamos a ganar? Ojalá que nos vuelva a invitar. Yo le voy a decir una cosa. Para mí es un honor. Yo me resistí a traerlo, porque me daba miedo. Digo, a ver si hablo y después... Pero no, es cierto. Y la gente tiene miedo también. Bueno, pero tenemos... Yo quisiéramos... Dígame, los que estamos acá, ¿no nos van a amenazar? ¿No nos van a... ¿No? Tal vez la amenazan, pero usted venga conmigo que no le van a hacer nada. Usted venga conmigo, yo la acompaño. A mí me deprime el país. El país es ciertos sectores. Me deprime saber que hay gente que no come. Me deprime muchísimo. No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más. Me lo digo porque lo siento. Yo siempre pienso en un chiquito que está en la casa y le dice al padre, papá, tengo hambre. La gente que han despedido, ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás. Hay que pensar en los demás. Me levanto y en general lo que hago es, me subo al carrito de golf, me voy a ver a mis hijitos de 4 patas. ¿Sus perros? Sí, a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas, que están en una parte de la quinta, estoy con ellos aproximadamente 1 hora y ya después vuelvo, me baño y me pongo a trabajar. Entonces, esa es su forma de relajarse. Bueno, entonces esa es mi forma de relajarme. Sí. ¿Y sí. tienen personalidades diferentes? Sí, tienen personalidades muy distintas, sí. ¿Cómo son? A ver, por ejemplo, Murray es muy cariñoso, pero es muy territorial. Muy territorial. Conan luce muy tranquilo, pero no lo provoque. Después, por ejemplo, Milton, que además es el más grandote físicamente, en 2 patas mide 2 metros, a él le gusta solo estar con mujeres. O sea, no es ningún tonto. Después, Robert es muy revoltoso, digamos, o sea, está todo el tiempo haciendo lío. Es decir, quizás es el que más se parece a mí en la personalidad, y Conan. Y
después Lucas es un cabrón. Lucas es muy cabrón. O sea, es como que enseguida se fastidia y nada, y se satura rápido. No es coincidencia que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras islas. Somos, después de décadas, el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y que tiene un rumbo claro para ser un país realmente próspero y soberano. No hay que irse muy lejos ni inventar nada que hoy recordamos como la generación del 80, que consolidó nuestra soberanía territorial y nos marcó el rumbo para cumplir tamaña tarea. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Canalveo.com. Todas las noticias en un solo lugar. Mantenete informado todo el día a través de nuestro portal Canalveo.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te atienden los mejores profesionales, los que ya conoces vos y tu familia, porque te garantizamos una cobertura sin cortes para que siempre estés protegido cuando más lo necesitas, porque cuando salís de la ciudad tenés la tranquilidad de tener cobertura en todo el país, porque hace 98 años que cuidamos a los santafesinos. Grupo familiar 4 personas, 75.900. Individual, 23.700. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. ¿Ya activaste tu Joy App? ¿Qué estás esperando? Disfruta gratis TV HD en vivo donde quieras. Activa tu cuenta con tus datos de usuario y contraseña de la sucursal virtual de Cablevideo en cablevideodigitalbionic.com.ar/activación. Descargate la app en tu dispositivo móvil e ingresá con tus datos. Y comenzá a disfrutar de la nueva experiencia Joy de Cablevideo. Seguimos en Mañamos Bien, señoras y señores, momento de hablar de economía y para eso está nuestro crack, el número uno, él ya es el número uno, nuestro querido amigo Facu González. Juani, vamos a meternos un poquito en los números. Los números y en este caso traigo letras. Viste que nosotros Claro, me sorprendiste, me deciste traigo letras. Sí, habitualmente repasamos muchos números, vamos a hablar de números, por supuesto va a estar relacionado, pero la sopa de letras de la economía, recesión y rebotes. Ojo con esto. En la carrera de Ciencias Económicas siempre se utiliza muchísimo el formato gráfico, o sea, de ver cómo va dejando el tema de los gráficos que generan muchísima información. Y entre esos gráficos muchas veces algunos tienen forma de letras. Y eso es lo que va a discutir ahora en el Gobierno Nacional, sobre todo en el Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. ¿Por qué? Porque Luis Caputo quiere que la economía tenga un rebote de especie de V corta. Eso es rápidamente una caída rápida, pero un rebote también muy rápido que te devuelve a la situación original. Pero después hay otras posibilidades que puede pasar con la economía. ¿Cómo puede llegar a reaccionar? Y fíjate, acá tenés todas las letras, ¿no? Tenés una B, tenés, por ejemplo, una U, tenés una especie de rebote en forma de paloma. Bueno, vamos a ir pasando entendiendo una por una, ¿no? La que... ¿En forma de qué? Sí, de paloma, de ¿Leí palomita. bien? Sí, ¿Palomita? Sí, palomita. Ajá. Mirá, vamos a pasar a la siguiente y empezamos de 3 en 3. Mirá. La forma en B
que es la que está más cerca tuyo, Juani, es la que quiere y apuesta el gobierno de Javier Milei, que es rápidamente la economía cae, después de hacer los arreglos de desequilibrios que plantea el ministro de Economía, a partir de ahí recupera rápidamente. Todas las actividades no, pero vuelve a la situación original. Esa es la recuperación en signo de B. B corta, tiene la forma de esa letra del abecedario. Lo que pasa es que muchas veces termina sucediendo algo que es más preocupante, que es la forma de U, que es que la economía vuelva a la situación original, pero luego de un proceso de PBI que demore mucho más. Esa forma que tiene es una U. Esta también algunos le llaman, para graficarla, no con una letra, sino con la marca de un calzado muy reconocido, que es que empieza con la letra N, de indumentaria deportiva. Ah, la de la pipa. Que exactamente, tiene la misma forma. Bueno, eso también se utiliza mucho. La gran mayoría de las recesiones prolongadas en la Argentina tienen esta forma, la forma de U, principalmente porque la caída, después el rebote no es tan rápido y deja abajo en el gráfico, cuando empiezas a ver esta curva, el PBI se recupera de forma mucho más lenta que la B corta. Por supuesto, después tenemos esta recuperación en forma de palomita, que es más larga que la recuperación en forma de B, pero más lenta que la U. O sea, que hay una recuperación bastante más lenta que la U, e inclusive en algunos casos no recupera el nivel que había previo a la crisis. Y la Argentina tiene muchas de esas, de estas estilos de crisis de marchas y contramarchas. ¿Por qué? Porque si uno ve un gráfico desde el año 2011, la economía caía y subía muy relacionado a los años pares e impares y principalmente a calendario electoral. ¿Por qué? Porque los años que no había elecciones, principalmente los gobiernos trataban de tomar las medidas antipáticas que acusaba recibo la economía, y los años electorales ampliaban el tema de patear hacia adelante las reformas, y de esa manera daba ciertos hándicaps a la recuperación de la economía. Eso es una especie de serrucho que se va formando. Mira, pasamos a la siguiente. Dejamos atrás la B, la U y la forma de palomita y nos metemos en la Z. Fíjate la que está cerca tuyo, Juan, y el gasto catapulta la economía a niveles más altos previo a la crisis, y este es el escenario en zona de Z, que habitualmente también tiene. Después tenés la recuperación en W. Este sería un escenario donde la economía cae, rebota, cae de nuevo y vuelve a rebotar. Este escenario, la recuperación en W, aparece otra letra. Y por último, una de las más temidas, la L. ¿Por qué la L? Porque la economía lo primero que hace es caer, entras en un escenario muy recesivo, haces piso en algún momento y rebotás, pero no regresás al nivel inicial, a recuperar parte de cómo venías en el nivel inicial. Y cuando hablamos de economía estamos hablando de actividad económica, de lo que produce, por ejemplo, un país, principalmente con respecto a la variable macro más importante, que es el Producto Interno Bruto, que tiene en cuenta lo que sucedió. ¿Qué pasó el año pasado? Bueno, el 2023 cayó casi 2,3%, y para este año las proyecciones es que tenga todavía un acuse de residuo aún mayor, porque dejó un arrastre muy fuerte en esta primera parte del año, que puede dar la sensación, y le agregamos otra letra más, y la verdad que es muy llamativa. Pasamos a la siguiente, a esta, a un rebote tipo K. Pero escúchame, esto es una letra china. Y vos fijate por qué es una letra china, porque el gráfico se puede bifurcar. Podés tranquilamente dividir entre sectores que realmente tengan un rebote rápido y forman esta B corta que buscaba el gobierno rápidamente, pero otros que todavía sigan hacia abajo, que eso me parece que va a ser lo que está sucediendo ahora. Con algunos sectores... ¿Vos ves una foto más parecida a esta hoy? Puedes llegar a ver una foto muy similar a esta. Está bastante que sea claro. muy desigual el tema de escenarios. Con algunos sectores ganando mucho y muy bien. Por lo menos recuperando rápido luego de lo que fue un ajuste brutal de las cuentas públicas. Ahí hay una transferencia. Y otros sectores al piso, digamos. Y otros sectores que todavía van a acusar recibo y que se va a ampliar más la brecha. Ojo con esta situación de la letra K, que no se habla mucho, pero nosotros te la traemos. No quería dejar de comentarla. Y hablando de esto, tiene que ver también con el impacto del bolsillo. Ahora sí nos metemos un poquito a los números. Dale. Dale, perfecto. ¿Qué pasó, por ejemplo, con los salarios?
Nos metemos un poco con los salarios, los precios, la inflación en el medio y cuáles son las perspectivas para este 2024, porque fue una de las variables más golpeadas. Fíjate esta tabla del IARAF, la hizo el economista Nadirana Garañas, que es con base al INDEC. Lo que hizo básicamente fue revisar el índice de salarios que publica el INDEC, que tiene en cuenta 3 sectores: sector privado registrado, sector público y el sector privado no registrado, el que está informal. Y cómo fue evolucionando el incremento salarial por año desde los últimos 6 años, desde el 2018 hasta el 2024, con un proyectado en el mes de enero. Solamente el 1 de enero tenés el 2024, por eso tiene la letra P al lado de ese 2024 en el año que estamos viendo en pantalla. Pero fíjate qué pasó y cómo fue evolucionando con respecto a la pérdida en poder de salarios por no ajustar por lo menos con la inflación. O sea, ¿qué significa esto? Pérdida de poder real. Fíjate esto, en el 2018 el sector privado perdió casi un salario completo, 0,7. El sector público, 0,8. El total registrado, 0,7, muy parecido al sector registrado. Y el sector privado no registrado, 0,8. Obviamente eso pasó hace 6 años atrás. Y este fue uno de los últimos años donde la economía, acá empezó a haber un cimbronazo. El último año donde la economía creció fuerte fue en el 2017. A partir del 18 vienen las turbulencias cambiarias y obviamente la crisis mucho más marcada desde el 19 hacia adelante a la economía argentina. Inclusive tuviste el impacto de pandemia que fue en el 2020 y en el 2021, donde los salarios perdieron muy fuerte contra la inflación. Ahora, fíjate qué pasó en el 2020, producto de la misma pandemia y la situación de crisis, generó una especie de contención con respecto a la inflación. Ahí la inflación fue más baja inclusive que la del 2019, que había sido casi 54, y en pandemia bajamos a casi el 35% del nivel de precios, y por eso no se vio la caída brutal, sobre todo en el sector privado registrado en materia de salarios. Pero ¿qué pasó en el sector público? Empezaste a tener los salarios mucho más planchados y corrieron por debajo de la inflación, 2,4%. De hecho, en el 2020, en momentos de pandemia, 2020 y 2021, las paritarias en esos meses más duros de cuarentena estaban congeladas. Planchadas, en algunos casos decretazos, sin negociación. Por eso empezaste a tener una pérdida. En el 2020 ya los trabajadores del sector público en promedio en la Argentina perdieron casi 2 salarios y medio. Estos son 2 meses y medio de sueldo, de nivel de ingreso. En el 2022 casi 2,5. Claro, los privados venían perdiendo 2 salarios. Estamos hablando de 2 meses de nivel de ingreso. Claro. ¿Cómo te termina golpeando después la variable de consumo cuando vos haces la cuentita? Y en los últimos años, si vos tomás en cuenta, el promedio te da que el salario privado en la Argentina, el asalariado, desde el 2018 perdió 10,8 salarios. Casi 11 meses consecutivos. Los públicos perdieron el año completo y le sumamos el aguinaldo. 13 salarios. 13 salarios. Y el informal, 19,7, por supuesto. Bueno, acá no existe paritaria, están entonces, por afuera de convenio. Pero perdón, en cuanto a salarios registrados, digo, porque mucho se escucha decir los públicos son los que menos perdieron en los últimos años. Bueno, si hablamos del privado registrado y del público, técnicamente perdió más el salario público, el trabajador público. Desde el 2018 sí, sobre todo en términos de... O sea, hubo una mejor recuperación, en términos generales, fueron mejores las paritarias acá que acá. Sí, ahora hay una situación importante. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, lo que creció más fue el empleo público, obviamente. Claro, en volumen. En volumen creció más. El asalariado público en la Argentina está en un promedio de 2.300.000. Y ahí tuviste una variable de ajuste muy fuerte en pandemia, con una caída muy fuerte y una fuerte recuperación. Ahí sí apareció la B corta. Si uno mira un gráfico. Claro, acá tuviste igual en los últimos años poca pérdida. Digamos, hoy el salario registrado lo que pasa en el ámbito es que privado... casi no tuviste generación. Argentina tiene un problema de 6.300.000 y ahí no puede romper ese techo de 6.300.000, se acerca a 6,5 millones desde el año 2011. Sí, por supuesto tenés un efecto de trabajadores informales, como por ejemplo acá en trabajadores informales, son trabajadores fuera de convenio, pero también tienen en cuenta aquellos que hacen facturación y son monotributistas solamente como trabajador independiente. Ojo, porque esta situación no solamente tiene empleo negro, sino que no es la changa, no es la changa solamente. Ojo, porque esto en realidad no son porcentajes, estos son cantidad de salarios. Perdieron 20 salarios los trabajadores informales. El trabajador público en los últimos 6 años del 2018 perdieron 13. O sea, es casi un año completo
tomando el aguinaldo de pérdida de poder adquisitivo, o sea, de salario producto de que no ajustaron por lo menos para ganar o empatar contra la inflación. Y eso que estamos hablando del sector que tal vez en este caso tiene paritarias, porque esta no es la gran mayoría, no es el mapa del empleo. Acá tenés, entre estos dos, tenés casi 10 millones de asalariados en la Argentina. Privados, 6,5, 6,300 y casi 3,5 millones de trabajadores públicos. Pero claro, acá tenés dentro de lo informal casi 10 millones más. Esta es la foto que hay que empezar a ver, qué es lo que pasa con este nivel y que se generen las condiciones necesarias, primero desde el punto de vista de la economía, porque después termina generando mayor nivel de posibilidad de pagar mejores salarios. Está todo más o menos en ese círculo. Con la sopa de letra también queríamos repasar algunos números. No todos son letras, hay que ver y a seguir de cuenta cómo van a evolucionar esto. ¿Por qué? Porque en los primeros 2 meses ya perdieron casi un salario. Ya empezaste a tener una dinámica cada vez más compleja, principalmente por el efecto inflación, que es cierto, se desaceleró. Habrá que esperar hasta mediados de este mes para ver qué resultados dejó el mes de marzo. Mientras tanto, hoy se confirmó aumento de tarifas y obviamente después, en las próximas columnas, vamos a hablar mucho en lo que hay detrás del programa de gobierno de Luis Caputo, que por ahora, desde el punto de vista financiero, pudo calmar algunas aguas, inclusive los mercados algo festejaron, el dólar mantiene estable, pero patearon hacia adelante, inclusive el fin de semana, y con esto cierro, Juani, el fin de semana hubo muchísimos rumores en un fin de largo de que se iba a adelantar algunas medidas cambiarias para levantar rápidamente el cepo. Salió el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, por Twitter. Acá no hay muchas conferencias, los muchachos se manejan por la red X, ahí es el canal oficial, y dijo falso, directamente desmintiendo una nota de un portal nacional muy importante de noticias que tenía como portada que iban a tomar una medida similar para poder salir de las restricciones cambiarias. En el mes de abril, o en su defecto en el mes de mayo, dijo falso, no están dadas las condiciones, así que por ahora va a seguir. Después charlamos del panorama económico-financiero. Hacemos la última tanda muy breve y recibimos a nuestros invitados. Bplay, casino online, 100% argentino. Retira tu premio en 24 horas. Chat en vivo 24/7. Torneos exclusivos. Encendé la pasión con Bplay. Canalveo.com. Todas las noticias en un solo lugar. Mantenete informado todo el día a través de nuestro portal canalveo.com. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax, hay progreso. Hidroplast, redes e instalaciones domiciliarias e industriales, sistemas de riego, bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020, Blas Parera 6498. Somos el plan de salud que más eligen todos los santafesinos, porque te atienden los mejores profesionales, los que ya conoces vos y tu familia, porque te garantizamos una cobertura sin cortes para que siempre estés protegido cuando más lo necesitas, porque cuando salís de la ciudad tenés la tranquilidad de tener cobertura en todo el país, porque hace 98 años que cuidamos a los santafesinos. Grupo familiar 4 personas, 75.900. Individual, 23.700. Plan de salud del Sanatorio Santa Fe. Asociate ingresando a nuestra web, sanatoriosantafe.com. ¿Ya activaste tu Joy App? ¿Qué estás esperando? Disfruta gratis TV HD en vivo donde quieras. Activa tu cuenta con tus datos de usuario y contraseña de la sucursal virtual de Cablevideo en cablevideodigitalbionic.com.ar/activación. Descargate la app en tu dispositivo móvil e ingresá con tus datos. Y comenzá a disfrutar de la nueva experiencia Joy de Cablevideo. Bueno, es un placer y un honor en este primer programa de la 5ª temporada de Veníamos Bien recibir a 2 héroes, a 2 excombatientes, obviamente por los 42 años de la gesta de Malvina que convivimos
y que hemos visto el día de ayer con actos, lamentablemente con vigilias suspendidas por materia climática en la provincia, pero por supuesto con mucho orgullo, con mucha conciencia y con mucha expectativa de en qué momento también estamos parados hoy en día. Está con nosotros Rubén Rada, que es presidente de la Confederación Nacional de Veteranos de Guerra de Malvinas, y está también con nosotros Sergio Buscemi, representando al Centro de Excombatientes de Santa Fe. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bien, gracias por la Gracias invitación. por venir. No, gracias a vos. Bueno, estuvieron siempre nosotros sí. los periodistas fueron la voz que no teníamos y eso llevó mucho a romper la desmalvinización. Mirá, lo charlé con Sergio en otra entrevista, justamente eso, el rol de los medios para contar las historias, supongo también para que ustedes se hayan animado después de 42 años a empezar a contar muchas cosas, ¿no? Sí, aparte también para desenredar donde nos habían puesto. Los primeros años fueron duros porque, bueno, hubo una mezcla, militares, ministros de Economía de esa época, Martínez de O, dictadura, y nosotros adentro. Y no teníamos nada que ver. Y como siempre decíamos, nosotros fuimos con el uniforme de San Martín, éramos los hijos de los trabajadores, y teníamos un problema. Cuando llegó el momento, por supuesto que no estábamos de acuerdo con el momento histórico que vivía el país, era una más de las feroces dictaduras que también la padecían nuestros viejos, nuestros vecinos, pero había que elegir entre la bandera y la ideología. Elegimos la bandera y la fuimos a defender como pudimos, hicimos lo que pudimos y después el regreso fue duro y hasta llegamos a creer que nos habíamos equivocado. ¿Por qué? Por elegir la bandera. Nos metieron en una bolsa con Galtieri y Videla y bueno, la unidad, el trabajo en conjunto, salir y mostrarnos y decirle al pueblo de que éramos otra cosa y que Malvinas era otra cosa. Con una base. Es un error la guerra. La guerra es un horror. Sí, claro, obvio. Nunca más. Pero son los recursos naturales, que se los llevan otros y que son de nuestro pueblo. ¿Entienden que con el correr de los años se empezó a hacer esa división un poco más? Que la gente lo empezó a ver, así, che, no, pará. Porque me imagino, al principio, o los primeros años, ustedes eran los milicos. Sí. Che, no, ustedes fuera. Estábamos todos no vuelvan más los milicos. Si no, maestro, yo era un soldado con 18, 19, 20. ¿Vos con 19? 19. ¿Y vos, Rubén? También, 19 años. Yo estaba de baja. Volví a los 2 meses que me convocaron. ¿Se fue separando un poco eso con los años? Y sí, con el tiempo y cuando nos empezamos a visualizar con la gente, que nos conformamos como centros, como federación, y empezamos a salir a la palestra a decir lo que realmente era la guerra, lo que había pasado y quiénes éramos nosotros. Porque se empezó a ver compañeros que se quitaron la vida. Fíjate vos que en otros países los veteranos de guerra agarran un fusil y salen a matar gente. Y yo primero pensaba, pucha, estos muchachos lo tomaba como un acto de cobardía y después me di cuenta que no, que era un acto de honor. Atentar contra su propia vida y no contra la de sus semejantes. Eso me tomó mucho tiempo darme cuenta, pero fue así. Y gracias a muchos dirigentes y militantes como Rubén, como Fito, como Mario, como un montón de muchachos, hoy somos lo que somos los veteranos de guerra de Santa Fe. Como te decía los otros días, una provincia tenemos increíble con las cosas que hemos logrado los veteranos de guerra. Quiero hacer una salvedad. Sí. El pueblo no tiene la culpa. Nuestro problema era con el poder. Y también dentro de esa salvedad, también hubo muchos suboficiales y oficiales que honraron el uniforme de San Martín y los altos jefes era el problema. Los que no tiraron ni un tiro, además. No, lo que decidieron, como dicen algunos versos, los gordos que deciden en una mesa, pero no van al frente. ¿Se cruzaron en algún momento del periodo que estuvieron allá, ustedes dos particularmente, o no? No, pertenecíamos a distintos regimientos, por ahí estábamos en La distintos misma provincia, sí. La misma provincia, sí. Él estaba en el 12 de Mercedes Corrientes, claro. Y yo estaba en el 4 de Montecasero Corrientes. La brigada era la misma. Hemos estado en instrucciones juntos en la colimba.
porque siempre se hacía la instrucción En entre Montecasero. los Claro. dos regimientos en un campo. Pero cuando fuimos a la guerra, a él le tocó 50, 70 kilómetros donde estaba yo. Ellos fueron primera línea, fueron los primeros atacados, y después pasó a ser 4 la primera línea, que duró casi hasta el final. Yo no llegué hasta el final, caigo prisionero el 11 de junio, 3 días antes de que se terminara, cuando sobrepasan en la línea del 4 y queda aniquilada. Ese día perdimos 22 compañeros. El regimiento de él, una estadística fea, ¿no? Va primero en caídos, en combate. Mirá. Y el segundo es el mío, junto con el 7 de La Plata. Mirá, vos, los dos estuvieron en el... Fueron lugares duros. Sí, claro. ¿Vos caíste prisionero? El 11 de junio. El 11 de junio. ¿Y con qué, cómo volviste? No, me llevaron a un campo de concentración, el trato no era bueno, los tipos estaban calientes. Porque yo veo caer a mis compañeros, ellos también ven caer a sus compañeros. Es un tema psicológico. Aparte ocurrían cosas que los tipos querían averiguar, se querían infiltrar en la línea, medio te verdugueaban, nos decían van a comer el día que su país pierda la guerra. Nosotros nos pusieron a traer un alambrado de púa, el frío más intenso fue esa época, y después me llevaron a San Carlos, nos pusieron un número en espalda y nos metieron en los corrales, porque era un establecimiento abandonado, frigorífico abandonado, y un día aparecieron con un caldo y nos dijeron, ganamos, van a comer, y nos decían, we are the champions, somos los campeones, y se reían. Y después vino el Canberra, y bueno, yo volví en el Canberra. ¿Volviste en el Canberra? Yo en el Norland Host. Él salió antes. Claro, yo caí el 29 de mayo, caí prisionero. También, vos también prisionero. Sí. En Darwin. Sí, caíamos prisioneros, pero yo, por ejemplo, éramos 4, 2 murieron. A veces uno dice, ¿cómo no me tocó? ¿Dos murieron que estando Claro, prisioneros? cuando estábamos. Ah, en el momento que en te el momento apuraron. del combate. Es un infierno. Parece que pasó un segundo y en ese momento parece que hace un año que estás peleando. Es algo que no se entiende. Ahora, les pregunto esto porque si se conocieron o se cruzaron allá en algún momento, porque es, obviamente, uno dice, y claro, sí, compartís. Probablemente un excombatiente es el único que de verdad te entiende a la hora de estas charlas o de este tipo de circunstancias. Es como cuando uno dice, no, el único que entiende es el que le pasó lo mismo que a vos o algo muy similar a vos. El resto se lo puede imaginar, pero esa sensación de tenerlo en la piel, entonces esa hermandad que han generado con el correr de los años, uno supone tiene que ver con eso, pero viéndolo 42 años después hoy, también tiene que ver con un camino de lucha, digamos, que vino posteriormente. Y que han visto pasar desde la caída de la dictadura, todo el primer periodo de una democracia muy convulsionada y muy distinta a la de hoy, todos los 90, todo lo que vino post-2001. Imagino también el hecho de cada gobierno con su discurso, con su bandera, pero políticamente encajándose también en cuestiones geopolíticas, mientras ustedes estaban ahí remando otro barco, ¿no? Y nunca lo abandonamos eso. Nosotros nuestra lucha no fue una pensión. Nuestra lucha eran charlas por todo lado, hablando con los pibes, en las escuelas, en las universidades, peleándonos con los cancilleres, a veces. En Argentina, por ahí vos sos más pibe, Malvinas fue como una bisagra. Hay como esa ansia, los gobiernos antes de Malvinas tenían esa ansia como que ser aliados de Estados Unidos. Y en realidad no son aliados. Antes no. No son Hoy aliados. también. Bueno, por eso. Pero Malvinas es el quiebre. Ellos soñaban con ser aliados y en realidad sos súbdito de Estados Unidos. Cuando se toma la decisión, Estados Unidos quizás no comprendía. Por eso viajaban y hablaban con el general Galtieri, ¿qué estás haciendo? Por todos los servicios prestados hacia Estados Unidos, quizás los militares creían que, bueno, nos van a ayudar. Y Estados Unidos fue claro, son mis primos los ingleses, si no te equivoqué, obvio, salí de acá. Bueno, después vinieron varios gobiernos y algunos te seguían con esa ansia, pero también nobleza obliga que hubo otros que no, que la pelearon. La pelearon y implantaron en los foros internacionales el tema Malvinas, lograron hasta que Chile votara a favor. El expresidente Kirchner logró que Chile
en Naciones Unidas vote a favor de Argentina. Y después, bueno, vinieron en la época de Macri, se firmó un tratado a espalda del pueblo, que se armó mucho lío, nosotros fuimos denunciantes, o sea que no estábamos únicamente por una pensión. La pensión no cayó porque es lo que pasa siempre en la República Argentina. Yo siempre tomo ese ejemplo. Yo iba a bailar, era un sótano, y todos fumábamos. Nunca había un matafuego. Se tuvieron que morir 200 pibes para que haya una salida de emergencia y un matafuego. Bueno, cuando nosotros nadie nos contrataba, no teníamos trabajo y empezaron los suicidios, como contaba él, un día se reunieron en el Congreso y dijeron, che, ¿qué hacemos con estos chabones? Y ahí apareció la famosa pensión y una obra social. Pero la pensión, yo agradezco los decretos, las leyes, la paga el pueblo, la paga vos, la paga el camarógrafo, la paga el que está viendo. Y ese no era el camino. Hubiera sido mejor, no hubieran dado un torno a 240 cuotas, no hubieran conseguido un trabajo, y lo que queríamos estudiar nos decían te beco, pero siempre que te porte bien, si te llevó una materia te sacó la beca, y eso hubiera sido mejor. Pero bueno, es la política que hay, te damos un subsidio. Y después, bueno, hoy también nos pasa, hoy vemos unas grises terribles en la Cancillería. Primero, hablaban de sus ídolos, el mío de San Martín, el de él también, y creo que de muchos argentinos. Hablaban de una tercera posición, no leyeron la Constitución que se hizo en Santa Fe en el 94 y una enmienda donde habla de que cuando vos te sentás con un inglés tenés que hablar de soberanía, y eso hay que respetarlo, y que las posiciones son Inglaterra-Argentina, Argentina-Inglaterra. Los colonos, llamados Kelper por ellos mismos, son los que entraron de prepo y no dejaron crecer. Y bueno, no hay una postura clara, no es firme, y lo último que pasó fue la ampliación de la zona. Y esas son riquezas que pertenecen a nuestro pueblo y la están usurpando. Y viene algo peligroso. Dentro de varios años hay que debatir la Antártida. Nosotros tenemos presencia, pero ellos también la van a pedir porque tienen las Malvinas. Claro, por las Malvinas. Los ingleses no están por 2 islas flotando. Están por la riqueza, por la fuente de agua más grande del planeta. Y vos vas, porque lo hemos visto, nos han comentado, a las universidades inglesas, toda la Antártida que está enfrente de Malvinas dice Reina Victoria, y acá dice Antártida Argentina. No sé quién ganará. Me quedé pensando en esto último que estaba contando. En el acto central encabezado por el presidente, a mí me dio la sensación de que el enfoque, inclusive lo dijo en una oportunidad, es un momento de reconciliarse con las Fuerzas Armadas, como que se dejó de lado al soldado, que no una visión del soldado, del ciudadano argentino que la puso en el pecho, que fue con ese orgullo, con San Martín como guía, y que volvió y 42 años después sigue en la misma, digamos, con San Martín como guía, con el orgullo en el pecho, y vive hablando de la Antártida. Que hubo una visión mucho más corporativa, política, ¿no? Diciendo, ¿no? Las Fuerzas Armadas, este va a ser el primer gobierno que va a reconocer a la fuerza, le va a dar el lugar que merecen las Fuerzas Armadas, como si la guerra de Malvinas fue sencillamente eso, ¿no? Una posición de Fuerzas Armadas y de gobierno. ¿Notaron lo mismo? ¿Se sintieron algunos, quizá no todos, pero sí, como excluidos de la visión de lo que fue el acto central en Buenos Aires? A mí, Cadena 3 de Córdoba me lo preguntó también. Y yo lo noté, y el periodista se dio cuenta también. Mirá. Por eso me lo preguntan. Y me lo preguntaron varios. Sí, yo también lo noté. Pero cuando el pueblo sale y habla de los pies de Malvinas, somos nosotros. Exacto, por eso. Que no se equivoque. No eran las Fuerzas Armadas como, no menospreciando, ¿no? Sino como concepto corporativo más político. No, nosotros sabemos el sacrificio, y vuelvo a repetir, hubo un montón que lucieron en el uniforme de San Martín mientras los traidores estaban en Buenos Aires negociando. ¿Y por qué a veces decimos traidores? Yo me fui a Malvinas con 2 cargadores. Después me tuve que buscar la munición entre medio de la montaña, y creo que a él también le pasó. El regimiento de él no llegaron los cañones. O sea que era, vamos, llevamos Coca-Cola, llevamos televisores, que es lo que pasó. Y no tenía municiones. Y no teníamos municiones. Cuando vos tenías 30 días para preparar todo. Ellos, vuelvo a insistir, creo que era Toco, viene la Naciones Unidas, me da la razón,
ponemos una bandera, hablamos con los ingleses y terminó y tengo un hecho político. No, lo mejor que le podía pasar a Thatcher era hacer una guerra, repitió. Pues es que la Thatcher estaba embajada, se le habían claro. muerto bueno, igual que la dictadura. Sí, se le habían muerto mineros en una huelga de hambre, tenían un problema terrible. Bueno, la historia de la dama de hierro, no tiene nada que ver con Malvinas. Nada que ver con Malvinas, de ahí nace la dama de hierro. Exacto. ¿Y qué pasa? Gana la guerra, victoriosa, repite. Cosa. Bueno, hasta el día de hoy no piensan los ingleses, no piensan todos igual, digamos. No la tienen más como en otro momento. Ustedes también se quedaron sin munición. Vos lo contaste varias veces, Sergio. Sí, lo conté porque la verdad, nosotros nos tuvimos que rendir de poner las armas porque no teníamos más municiones. Porque era eso morir. Y si no te queda otra. Yo te contaba los otros días que el teniente coronel Piaggi no obedeció las órdenes de Menéndez y lo degradaron. Y le hicieron un consejo de guerra, después un habeas corpus, recuperó su título de teniente coronel. Bueno, después fallece con el tiempo. Pero todos los muchachos que estábamos, estábamos en desacuerdo total y estamos en un agradecido eternamente a que haya tomado esa determinación. Bueno, uno de los ejemplos que vos mencionabas, ahí tenemos, ¿no? Un ejemplo clave. Sí, hubo muchos. Como hubo muchos oficiales que mi regimiento tiene muchos oficiales muertos. Lo que sucede es que si vos vas a pelearte con una potencia que está dentro de la OTAN, que sabés que van a venir con todo, ¿viste? Y bueno, vamos a hacer la guerra en serio o vamos a jugar. Entonces tenés que armarte. Y había tiempo, porque nosotros llegamos después del 2 de abril. Hasta el 2 de mayo, que no unieron al Belgrano, ahí empieza la guerra. En todo ese tiempo se les llevó televisor a color, gaseosa, a los Kelper pusieron una radio. Cuando llegaron los ingleses, te imaginas una radio con la onda, la volaron en 5 segundos. Claro, faltaban los hitos de peluche de la época de los 90. ¿Viste? Entonces, ahí donde nosotros dijimos, che, pucha, ¿qué pasa? Yo tenía un fusil, pues yo era apuntador de cañón, perdí el cañón porque lo tuve que dejar en un repliegue, porque no se puede llevar una pieza tan grande, lo volamos, y yo tenía un FAB. Mi FAB tenía apagallamas, pero mis compañeros que estaban fusileros de una sesión no podían tirar de noche porque dilataban la posición. Chao, fuiste. Bueno, cuando volvimos de Malvinas estaban todos los fusiles. Los Parak nuevos. Y no los llevamos nosotros. Nos fuimos con los viejos. Mi fusil era 58, yo nací en el 62. Andaba re bien. Eran belgas. Sí, belgas. No se fabricaban acá. O sea, claro, el FAB belga de ese momento, estamos hablando de fabricación de cañón. Mi campera era israelita. Inglaterra no le gustó, pero lo tengo que reconocer. El gobierno de Israel dijo, nunca voy a olvidar lo que hicieron los argentinos cuando los judíos fuimos a Argentina. Y todos los dudé. Acá decía Israel, Colombia, municiones, Perú ya sabemos lo que hizo. Le faltó decir, tomá, acá tenés todo, llévatelo. Tenía 3 aviones nuevos y se lo entregó nuevo, no lo habían usado nunca. Todo, Brasil prestó aviones también. Bueno, Francia nos vendió los Exocet y no nos dio los códigos para que los podamos disparar. Los vagos, los muchachos se pusieron y lo decodificaron. Los descifraron, sí. Sí, hay una historia. Por eso no tienen tanto respeto y por ahí que hayan destruido tan fuertemente a nuestras Fuerzas Armadas. Todo tiene que ver con todo. Vos te pones a atar cabitos y decís, pucha, las órdenes no vienen de los dirigentes solo de acá. Los Pucará, fíjate, si conoces Reconquista. El Pucará no es un avión para pelear contra un Harrier. Bueno, yo me subí cuando era prisionero, me subieron al Canberra y había unos afiches que estaba el Pucará, Paturuzú arriba, que lo llevaba así, y decía Pucará, Terror of Pampa. Y en los libros ingleses dice, cuando venía el mosquito, como tienen hélice, escuchaban un zumbido. Claro. Nos poníamos todo cuerpo a tierra porque nos hacía un desastre cada vez que pasaba. Lo dice lo mismo en inglés. Sí. Entonces, más allá que nosotros, cuando llegamos, fuimos felices, contentos a conocer la isla, que creíamos que también volvíamos, no estábamos preparados para una guerra, éramos los soldados. Los cuadros,
muchos estuvieron a la altura, las armas, las comunicaciones. Nosotros nos teníamos que esconder a las 4 de la tarde porque pasaba un satélite norteamericano y gobernaba Reagan, que también es otro ídolo de alguna gente. Sí, que mandó, tuvo un enviado para con el gobierno militar en su momento. Sí, Jai. Exactamente. Que era un militar. Porque nos estamos yendo a un panorama mucho más me gusta hablar geopolítico, pero de está bueno. ¿La iglesia qué papel jugó en ese momento? El Papa, la iglesia. Yo creo, no lo sé, porque yo estaba en la guerra. Sé que vino y se terminó todo. Quizá le dijo, córtenla. Mirá, también hay algo que es real. Yo era de Occidente, Inglaterra de Occidente. Terminó la guerra y me llegaron a mi casa. Si yo era de Oriente, o al revés, no sé si todavía hemos vuelto. Por eso te digo que fue todo muy complejo. Claro. Yo creo que bajaron y le dijeron, amigo, estamos en el mismo mapa, estamos de este lado, ¿qué se te ocurrió hacer? No, pero yo te ayudé, lo traje a Martínez de O, traje la importación, destruí el aparato productivo del Estado, le hice ganar plata a todos ustedes, cuando me pediste apoyo a Nicaragua fui, dame algo, no, juego con Inglaterra, te doy otra cosa, pero nosotros somos nuestros primos y van a ser aliados dentro de 1000 años igual, ¿viste? Por eso ahora, por eso te decía, todas esas ganas de ser aliado de Estados Unidos no resulta. Fíjate cómo le fue a Galtieri. Chile, no el pueblo, no equivocarse. Claramente. El poder de Chile, de la mano de Pinochet, fue a visitar a Thatcher en Inglaterra y lo metieron preso. ¿Se dan cuenta que el imperio no le paga a los plebeyos? ¿No se dan cuenta? Bueno, mirá Galtieri cómo terminó. Tampoco le pagó. Entró en el juego. Con todos los aportes que habían hecho antes. Por eso, pero después está el suboficial, el oficial de bajo rango, que no está en ese tema. El soldado, civiles que también participaron, pero nosotros fuimos en inferioridad y ellos mismos lo dicen. A mí el libro en inglés me elogió más que los historiadores argentinos, porque en un momento dice, pará, tenemos 300 muertos, nos hundieron 10 naves, ¿viste? No eran tantos nenes de pecho. Los pibes no tenían ni idea. Claro, pero hoy pasaría lo mismo. Si vos llevás a todos los pibes de la hinchada y le decís, ojalá que nunca haya, van a hacer lo mismo que hicimos nosotros. Porque llega un momento que te sale de adentro una fuerza. Que vos decís, primero quiero volver a ver a mi mamá. Claro. Y segundo, Aguilera está Estamos cortado acá. al medio. Claro. ¿Viste? Y hizo conmigo la colima, no está más. Y ahí te agarra la locura. Ya está jugado. Una pregunta a cada uno. ¿Se vuelve de la guerra en algún momento o parte tuya queda allá? Y es lo que hablábamos el otro día con vos. Yo, por ejemplo, cierro los ojos y debe pasar a mucho. Cierro los ojos y veo los lugares. Sí, una parte se ve que quedó ahí. Quedó ahí porque uno no es necesario por ahí que vamos a hablar de Colón, de Central, de lo que sea, y terminamos hablando de Malvinas o de algún compañero que hay. Sí, estamos, o sea, Malvinas está dentro de nuestro porque es así, que un pedacito de nosotros quedó allá. ¿Qué se quedó de Rubén Rada en Malvinas? Y la juventud, y yo quería hacer otra cosa. Quería ser médico. Y después un daño colateral. Que eso a veces no se habla. Todo tiene un daño colateral. Yo llegué a mi casa, mi vieja, la gorda, era una flaquita que había perdido 30 kilos. Le agarró un Parkinson, vivió postrada en una cama 30 años. Y mi padre se murió del corazón al año. Porque ellos habían sufrido. Y así le pasó a la mayoría de los que habíamos estado. Se quedaron un montón de sueños. Y hoy, con respecto a lo que acabo de decir, nosotros abrazamos la lucha. Abrazamos la lucha. Y por ahí comemos Malvinas, desayunamos Malvinas. Y el día que tenemos una pareja,
le explicamos que hay dos mujeres, una es esa Malvina y la otra es ella. Quizá nunca volvimos. Gracias por venir a los dos. No, por favor. No, gracias a ustedes. ¿Qué le dicen Con a mensaje? Eso, ¿qué le decís? ¿Qué le dicen a los que nos pibes. están mirando, pero sobre todo a los pibes? Los Perdón, pibes son un pibes. paréntesis. Me contaba el otro día, yo no pude ir porque estaba justo al aire en ese momento, pero en el acto que se hizo acá en Santa Fe, que aparecieron muchas caras nuevas, muchos pibes. Sí, ¿Pasó en Reconquista también eso? Sí, sí, ¿Vos que en estuviste allá? Rosario y en Tucumán y en Córdoba hay una sede Malvinas terrible. ¿Qué le decimos a esos pibes? Nada, que sean grandes hombres, que sean trabajadores felices, empresarios felices, estudiantes felices, maestros felices. Que nosotros necesitamos de todos para ser una gran nación. Y ahí traemos las Malvinas de nuevo. Porque cuando vamos a Naciones Unidas a veces no nos esperan, porque somos Argentina, porque somos un lío, porque nuestros dirigentes se pelean todos los días, y no saben qué va a pasar el lunes. Cuando seamos una gran nación, te dicen en la reunión de Naciones Unidas, pero falta Argentina, ¿dónde está? Que no vino. Y ese es el problema que tenemos. Pero también es porque tenemos que llevar una línea. Subimos, somos un radiograma, ¿viste? Vamos para abajo, vamos para arriba, vamos para abajo, vamos para arriba. Entonces, el tema de Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, pero también toda es la soberanía. Con grandes universidades, facultades, con profesionales, con trabajadores, con empresarios, todo junto, porque eso es una nación, pero estando bien. Yo fui a buscar soberanía cuando el pueblo no era soberano, porque mi pueblo no era soberano cuando yo la fui a buscar. Y cuando volví, durante mucho tiempo no lo fue, no vienen épocas felices, de golpe no caemos, no viene incertidumbre, y duele. A mí me duele. Yo veo lo que pasa con el CONICET y digo, che, loco, ¿qué pasa? Veo que están los rectores de las universidades juntándose diciendo para el mes que viene no tenemos más plata. No, con la educación no jodan, loco. No jodan. Y veo que hay cosas que no, somos una máquina de repetir historia. Cortémosla ya. Salgamos de una vez por todas. A mí, yo no puedo parar a los chicos en Ezeiza. Pero loco, paren. Ya basta, ¿hasta cuándo? Mirá, yo tenía a mi abuelo, habían ido a la guerra, y me habían dicho que Europa después de la guerra había crecido. Yo tenía ese sueño. Tuvieron miles de problemas, se siguen peleando hasta el día de hoy. Pero yo digo, bueno, ya con toda la que pasamos, vamos a aprender. No, seguimos repitiendo historia. A los pibes, por supuesto, es un error la guerra, pero defiéndanla, es el futuro de sus hijos, son grandes riquezas, que si esas riquezas son nuestras, puede cambiar mucho, siempre y cuando no haya un presidente atorrante tampoco, porque también tenemos esos problemas. Que es bastante común acá. ¿Viste? Y la termina vendiendo. Sergio, gracias por venir, un gusto como siempre tenerte. Juan, cuando guste, estamos a tu disposición. Querido Rubén, un placer. No, gracias. Un placer tenerlos. Gracias por estar. Nos vamos, la semana que viene otra vez a las 9 volvemos a hacer Veníamos Bien. Chau. O de algún potrero ingenuo y olvidado, te sacaron de tu casa y sin abrigo, te largaron en el viento surhelado, te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban, en un hoyo que cavaste repetías.